Buenos días, amados hermanos, bendiciones para todos. Hoy nos corresponde el capítulo 21 del libro de Números. Y como lo han estado diciendo, Dios ha manifestado su poder, su amor, su misericordia en todo lo que es este libro. Y el hombre lo que ha demostrado es, pues, siempre ninguna confianza en Dios, pecado, desobediencia, murmuración, quejas, todo lo que engloba al ser humano como tal, ¿no? Y el capítulo 20 terminó con la muerte de Aarón. Comienza este capítulo 21 con una derrota. O sea, recuerden que el pueblo de Israel, por lo cual Dios los sacó de Egipto, era para llevarlos a aquella tierra, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, aquella tierra fructífera donde Dios los quería llevar para que ellos vivieran allá. Pero ellos tenían que ir y tomar posesión de ella. Entonces, ya aquí vemos un comienzo ya, un avance. El versículo 1 al 3 dice lo siguiente: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negué, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo este voto a Jehová: si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Jehová escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Orma. Entonces aquí vemos, como le estaba diciendo, ya el propósito por lo cual Dios los toma de Egipto. Ya ellos ya tenían que dejar de estar quejándose, de estar con desobediencia y agarrar sus maletas, sus armas y con Dios ir allá al lugar donde Dios les prometió. Eso es lo que tenían que hacer. Y aquí vemos ya esta victoria, y una de las cosas que tenemos que es esencial para ellos poder llegar allá a esa tierra era la verdadera comunicación con Dios. Ellos primero tenían que, se comunicaron con Dios, hablaron con Dios, se iban a derrotar a aquel pueblo. O sea, eso era lo esencial. Ellos solos no iban a poder. Iban a poder tener victorias, ganar esas batallas, poder obtener esa tierra prometida. El versículo 4, vemos, aquí, bueno, el de 1 al 3, sí, ellos ya van para adelante, con Dios allá guerreando. Y en el versículo 4 vemos que se desaniman nuevamente. Ellos vuelven otra vez a lo mismo. Dice que después partieron del monte Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino. Y comenzó a hablar en contra de Dios y en contra de Moisés. En otras versiones dice, el versículo dice, se desanimó, se impacientaron y se impacientaron. El pueblo se desanima y se impacienta cuando va en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué sería eso? El camino a la tierra prometida, estamos hablando, ¿no? Entonces ellos se impacientaron y hablaron en contra de Dios y de Moisés. Luego, pues Dios, seguido de Dios le da un castigo por eso, un castigo por volver a lo mismo, nuevamente volver a lo mismo. Y ellos repiten otra vez, ¿no? Ellos dicen otra vez, pero ¿por qué nos hiciste subir a Egipto? Para que muramos en el desierto. Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. En otra versión dice esta pésima comida. O sea, ellos estaban desagradecidos con Dios, con toda la provisión de Dios que había tenido con ellos, el poder que había manifestado Dios, y se quejan de la comida, se quejan de la comida. A morir al desierto. En otra ocasión dijo, bueno, vamos a morir al desierto, nuestros esposas, nuestras hijas, nuestros hijos. Y ahorita era mejor morir en el desierto. Era mejor morir allá en Egipto que venir a morir aquí en el desierto porque no tenemos ni agua ni comida. Entonces ahora quejándose también por las cosas que son necesarias, sí.
cosa que no es necesaria, la comida y la bebida. Pero su corazón estaba allí en eso, no confiando en Dios, sino en las cosas terrenales. Dios manda ese castigo, que fue uno de los imanes que envió nuestro hermano Fernando al grupo de la iglesia, de la serpiente. Manda serpientes venenosas, abrasadoras, que los atacan a ellos y muere mucha gente. Y vemos del 6 al 9, versículo 6 al 9. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente en Israel. Mucha gente en Israel. Entonces el pueblo dijo, pecado contra Jehová y contra ti. Lo reconocen. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió. Esto es una de las cosas, unos papeles importantes que tomaba Moisés, que era el intercesor entre el pueblo y Dios, ¿no? Pero orar por el pueblo constantemente, rogarle a Dios por el pueblo. Una de las cosas importantísimas, tremendo papel de aquí de Moisés, interceder por este pueblo que ya vemos cómo era. Entonces, este castigo era para muerte, por ello, por las consecuencias. El plan de Dios no es que la gente muera. El plan de Dios es que la gente viva, se mantenga en su camino sin quejarse, estar agradecido de las bendiciones que Dios nos da, que recibimos, que confiemos en Dios y que Él nos va a proveer todas las cosas. Pero el pueblo de Israel no tenía la mirada en Dios, en verdad, en la tierra prometida, y Él se quejaba por eso. Se quejaba y desobedecía a Dios, ¿no? Y una de las cosas que ellos tenían que tener presente era eso, confiar en Dios para poder vencer a los demás pueblos. Y Dios provee, como Dios es bueno, misericordioso, y lo ha demostrado todo el capítulo, ese libro, Él le provee una salida al pueblo, porque el pueblo se arrepiente. Y Dios no puede ver a un pueblo arrepentido y nuevamente castigarlo. Dios no es así. Esa es la misericordia de Dios, ¿no? En vez de merecer nosotros el castigo por lo que hacemos, Dios no ve que estamos arrepentidos y Él procede a perdonarnos nuevamente. Entonces dice el 8, y Jehová le respondió, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Hasta un palo, un tronco donde colocaban una bandera, o también se podía asemejar a un ancla, a una arma de guerra con una punta. Pero en este caso es como para levantar una bandera. Hazte la serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguien, ésta miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este es lo que Dios provee para la salvación, para volver a la gente que viva. Una serpiente de bronce. Y la gente yo me imagino todas las serpientes venenosas, abrasadoras, quizás por el dolor abrasador y que quemaba cuando los mordía. Y todo el mundo pasando esa situación. Y miraba a la serpiente y era sanado, vivía. No moría, pues. Entonces, estas son las cosas buenas de Dios, que Dios siempre provee un camino, una salida de los errores que nosotros cometemos, de los pecados en los que el cual nosotros nos involucramos. Dios siempre provee aquella salida. Entonces, como dijimos, ese es el verdadero plan de Dios, que vivamos. Y vemos que la serpiente, en el Nuevo Testamento, vemos que era cuando Jesús iba a ser levantado. Juan capítulo 3, 14. Y todo aquel que crea en aquel iba a tener vida eterna. Eso lo sabemos nosotros hoy en día. Y nosotros debemos de dejar lo que el pueblo de Israel en ese momento estaba haciendo. Que también nosotros nos quejamos porque a veces no tenemos que comer o tenemos que beber, o nuestra familia aquello y otra cosa. Nos quejamos de lo mismo y caemos en la misma desobediencia. Y obviamente Dios puede castigarnos también. Dios nos castiga. Entonces,
Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que sigamos adelante y no sigamos ese ejemplo. Y vemos del 10 al 18. Ellos vuelven a otra vez retomar su camino. Vuelven a retomar su camino por lo cual ellos salieron de Egipto. Dios les provee agua, Israel está contento, canta, va en marcha, como Dios quiere. Si vemos del versículo 10 al 18. Y van al territorio del amorreo, a conquistar aquel territorio. Y vemos nosotros desde el versículo 21 en adelante, al 35, otra derrota o una victoria por parte del pueblo de Israel contra el rey Sihón, que es el rey de los amorreos. Un rey donde el pueblo de Israel, va ahora sí, como Dios quiere, va conquistando, Dios cumpliendo su palabra, apoderándose de la tierra que les prometió. Y el versículo 31 derrotan a otro rey, el rey Og, se llama, el rey de Basán. ¿Qué hicieron? Tomaron ya su territorio, que es lo que Dios quería, Dios cumpliendo sus promesas. Aquel territorio, la tierra Canaán, aquel lugar es para ustedes, y allá fluye leche y miel. Y aquí está cumpliendo Dios con su palabra. Le está entregando a ellos partes ya de los territorios que Dios le prometió, pero ¿qué tenían que hacer ellos? Mira el versículo 34. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tus manos le he entregado a él con todo su pueblo y su tierra. Harás con él como hiciste con Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Y lo hicieron, así lo hirieron a él, a sus hijos, a toda su gente, sí, y sin que quedara uno con vida, y se apoderaron de su tierra. Dios le dice a ellos: mire, no tengan miedo, toda esta tierra es de ustedes. Pero ¿qué tienen que hacer la gente? Comunicarse con Dios, orar con Dios. Dejar ya lo que en verdad estorba para seguir en el camino. El camino de ellos era seguir ir a la tierra prometida. En el camino puede haber desesperanza, desánimo, quejas, así como el pueblo de Israel. Nosotros, ¿cuál es nuestro camino? ¿Para dónde nos dirigimos? Jesús vino a mostrarnos el camino al Padre, ¿verdad? La tierra prometida de nosotros es el cielo mismo, donde está Dios, está nuestro Señor Jesucristo. Y en ese camino vamos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a pesar de las circunstancias, de las cosas perecederas, nos vamos a quejar, vamos a desobedecer a Dios, vamos a querer volver a nuestro estado pecaminoso de antes, como lo hacían los israelitas, como lo pensaban ellos. No, esa no es la recomendación. Entonces, nuestro camino al cielo prometido por nuestro Señor Jesucristo, que es que la muerte de Cristo en la cruz y confiando en ese sacrificio, de ese amor de Dios, es el que ahora nos limpia, nos da vida, nos perdona de la muerte, del castigo que nosotros teníamos por vivir en pecado. Y Dios nos recomienda que no sigamos en eso, en la murmuración. Ahí mismo lo dice en 1 Corintios 10, refiriéndose a eso, que no sigamos en la murmuración. Vamos a confiar en Dios de aquí en adelante. Confiemos en que vamos a vencer cualquier batalla. Nosotros vamos a tener cosas que conquistar en el camino al cielo. Tenemos cosas que conquistar, pero solo no podemos, como el pueblo de Israel solo no podía. Tenía que estar con Dios siempre de la mano, porque Él es el que le da la victoria. La palabra dice que con Cristo somos más que vencedores. Y así es que debemos de seguir, confiando en que vamos a conquistar el cielo. Vamos a estar con Dios eternamente. Ese es lo que nos promete Dios a nosotros. Sí vamos a poder, pero solos no, con Dios. No nos vamos a desanimar, hermanos, a pesar de las circunstancias, porque nosotros nos preocupamos por lo terrenal. Si nosotros nos fijamos, nosotros a veces estamos más tiempo preocupados por lo terrenal, menos por lo que Dios nos está prometiendo. Entonces, evitemos el castigo eterno, y vamos a recordar quién es el verdadero, el que nos devuelve la vida, nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio en la cruz. Vamos a seguir creyendo en Él, vamos a seguir perseverando
en sus promesas, en su palabra, y que tenemos un Dios misericordioso que nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Estamos en este momento en un lugar así como el pueblo de Israel, que merecemos la muerte, vamos a llegar a Dios arrepentidos, porque su misericordia es perpetua, es para siempre. Y vamos a estar confiando en que Dios va a proveer todas las cosas, que no nos quejemos por lo que tenemos alrededor. Entonces, confiando en esto, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Bendito y alabado Dios, Padre Santo Celestial. Te agradecemos, bendito Padre, por permitirnos, Señor, tener un camino en el cual nos lleva al cielo, Señor, el lugar donde tú estás, donde tú moras. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que dio la vida por nosotros para llevarnos a usted, Señor. Ayúdanos y danos las fuerzas que necesitamos para no desviarnos del camino, para no quejarnos de las bendiciones tuyas, Señor. Las cosas que tenemos son bendiciones que usted nos da y es para disfrutarlas, para seguir adelante. Danos la fuerza y la victoria en tu Hijo para vencer cualquier enemigo que se atraviese en este camino de lucha, de fe, a la vida eterna. Y danos fuerza a cada uno de nosotros, cada hermano, cada hermana, a cada joven que se está acercando y creciendo en la fe en estos momentos, Señor. Es en el nombre de Jesús que le damos las gracias y le pedimos la bendición, Padre eterno. Amén.